Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo, son las 8 de la noche con 6 minutos. Soy Ernesto Rivera. Los paraísos fiscales o territorios de ultramar, o más popularmente conocidos como jurisdicciones offshore, son países fiscales tolerantes al dinero negro, muy pocos transparentes usualmente a los controles financieros del resto de los países. El dinero que se maneja en estas zonas se calcula que ya representa el 8% del Producto Interno Bruto mundial, es decir, una cifra realmente gigantesca. Nicholas Saxon, autor del libro Las Islas del Tesoro, dice que los paraísos fiscales proporcionan una ruta de escape a las regulaciones, a la responsabilidad penal y a la rendición de cuentas. Entonces, siendo un territorio tan opaco y tan cerrado, ¿cómo es que se investigaron los Pandora Papers y se revelaron las inversiones secretas de políticos, deportistas, latinoamericanos y europeos? De esto voy a conversar en este momento con la periodista colombiana María Teresa Ronderos, quien fue editora política del diario El Tiempo, columnista del diario El Espectador, editora general de la revista Semana y una larguísima lista, y actualmente es directora del Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación, CLIP. Buenas noches, María Teresa. Un honor tenerte en Costa Rica Noticias nuevamente. Bueno, el honor es todo mío, Ernesto. Es un gusto estar acá y estar acá con Costa Rica, que es la sede de CLIP, que es nuestro hogar realmente. María Teresa, la filtración de los Pandora Papers es de casi 12 millones de documentos de uno de los bufetes más importantes de Panamá, que se dedica a ofrecer servicios de sociedades offshore. ¿Cómo se investiga un océano tan profundo como el que dejan 12 millones de documentos? Bueno, esta filtración que se la dieron al Consorcio Internacional de Periodistas, el ICIJ, se la dieron en el curso de varios meses por tandas, porque era tal cantidad de documentos que se las dio una fuente anónima, y revelaba documentos de 14 distintas proveedoras. Está 2 de Panamá y varias de otras partes. ¿Cómo se investiga? Pues yo creo que la clave, que fue lo que descubrió ICIJ, es lo que ellos llaman la colaboración radical. Es decir, llamar después de ICIJ tiene 20 años de experiencia en esto, llamar a periodistas de todos los continentes, hay más de 600 periodistas, abrir en una plataforma estos documentos y pedirle a todos que investiguen lo que saben, lo que tiene que ver con sus países. Y así fue como se hizo. Y claro, 600 periodistas investigando, algunos por un año, otros por 8 meses, 6 meses, pues cada uno se concentró en buscar las figuras, las personas con responsabilidad empresarial o política de sus países, y así fue como se encontró la cantidad de información que se ha revelado en estos días. Claro, cada periodista además ata con otros hechos y circunstancias de su propio país, porque no se trata solo de decir fulano tiene una offshore, sino si hay razones para pensar que puede haber algo que no está bien manejado en ese offshore. 600 periodistas, todos juntos trabajando con un objetivo común, es una herramienta poderosa, temible para el poder. El resultado son secretos de 3 presidentes en ejercicio en Latinoamérica y otros 11 expresidentes, además del ministro de Economía de Brasil y del gobernador del Banco Central de Brasil. Una verdadera bomba política. ¿Cuáles han sido las repercusiones en Chile, en Dominicana, en Ecuador, en Brasil? Bueno, en esto tú ya sabes, ¿no? Ya la prensa lo ha cubierto, pero ha sido impresionante la reacción en varios países, en Perú, en Brasil, en Chile, por supuesto. Ya se ha hablado o han pedido los opositores en los congresos en nuevas investigaciones, o las fiscalías de los países ya han abierto investigaciones, como el caso de Chile,
En Perú, los investigadores del caso Lavallato están investigando y pidiendo que Pablo Kuczynski, el expresidente, entregue más información sobre estas offshore que ahora se revelaron. En Paraguay, el expresidente Cartes le pidió, cuando los periodistas le hablaron de la offshore, él se dio cuenta que no la había registrado en su declaración pública como funcionario público, entonces fue y la registró rapidito, pero se está siendo investigado por eso. Y en mi país, en Colombia, hay varios expresidentes mencionados y el caso más emblemático es el director de Impuestos Nacionales, que además fue enviado por el gobierno colombiano como uno de los grandes, el experto del país, el enviado especial ante la OSD, para ver cómo se luchaba contra la elusión fiscal. Y él aparece con una cuenta offshore en Delaware, que además la parte más complicada es que con esa cuenta una firma suiza le abrió una cuenta bancaria en Chipre, que es un lugar donde circulan dineros muy oscuros, y mientras que él, en ese momento, él era el director de impuestos de la ciudad de Bogotá. Entonces, de él también se ha abierto un debate en el Congreso y también se está pidiendo mayores explicaciones. Él dice que le usaron esa compañía, esa offshore, que él solo la usaba para ahorrar plata, para irse a estudiar alguna vez con su esposa, que era todo y lo han defendido mucho otros exfuncionarios de la DIAN, de la Administración de Impuestos. Vamos a ver hasta dónde llega el caso. Es impresionante la capacidad de volver transparente de este tipo de periodismo, este tipo de investigaciones. Es impresionante la capacidad de volver transparente lo que hasta ahora era invisible. Esto que estás contando del señor que llamaba a los demás a cuentas fiscales en Colombia con un offshore y una explicación que aún con la mejor buena voluntad cuesta creérsela. Sí, es un golpe para la legitimidad de la administración de impuestos, más que después, si tú lo piensas, todos nuestros países después de la crisis de la pandemia, todos quedaron con problemas graves fiscales, todos están desesperados por plata. Y entonces encontrarse con que hay esa cantidad de gente que de alguna manera está usando legalmente, sí, muchos de ellos, pero de todas maneras metidos en estos esquemas que básicamente son para lo que llaman elegantemente administrar impuestos o eludir impuestos. Sí, siendo legal, advierto. Es legal, pero se trata de esquivar una responsabilidad. Cuando hablamos de impuestos, recordemos que los impuestos sirven para hacer carreteras, las carreteras que todos usamos, para pagar los maestros, para pagar los policías, para pagar la obra pública, la construcción de acueductos. Es decir, no es un dinero, es un dinero que la sociedad en su conjunto necesita de una manera muy urgente para ayudar a las empresitas pequeñas a mantenerse durante la crisis. María Teresa, estamos conversando con María Teresa Rondero, periodista colombiana y una de las artífices de los Pandora Papers. Otro de los nombres pesados que tocan los Pandora Papers es el de Vladimir Putin. ¿Cuál es la historia de Putin en los Pandora? Pues la historia de Putin en los Pandora es un poco difícil de contar. ¿Tú cómo la comprendiste, Ernesto? Yo lo que sentí es que le pegaron en el pie, o le pegaron en un costado. Por lo menos es como esas cosas que permiten ver algo que no se ve, que muestra una parte del entorno de alguien muy poderoso. Putin es conocido por ser una persona sumamente cautelosa en sus negocios. Sí, sumamente poderosa. Y desde los Panama Papers en 2016, ¿se acuerda que estaba el músico aquel que también era gran amigo de él y resultó multimillonario, y ahora aparece esta señora? Entonces, sí, la cosa se ve sumamente difícil de explicar, pero como que nada le toca a él.
Todos son personas cercanas a él que de pronto tienen profesiones anodinas y resultan millonarias de una manera, no con unos millones de colones o de pesos colombianos, no, con cientos de millones de dólares. Sí, 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 sí. Otro caso que sorprendió mucho es el de Shakira, que además, porque también muestra actitudes. Caso de Shakira porque mientras era cuestionada por sus manejos offshore, a la vez ahora los Pandora nos muestran que estaba abriendo otras sociedades en paraísos fiscales. Sí, sí, ese es otro caso. Y bueno, y también es que es como que yo creo que se pierde un poco la conciencia de lo que tú decías hace un momento. La gente muy, muy millonaria se mete en ese mundo y creen que eso es lo normal y que está divinamente y tienen todo tipo de asesores y banqueros que les van diciendo cómo es que tienen que administrar estas fortunas y como que pierden el sentido de una cosa fundamental para nuestras sociedades y es que es algo muy injusto y muy desigual. Porque mientras que alguien como Shakira tiene 20.000 asesores que le dicen cómo pagar menos impuestos y cómo declarar aquí y allá, tú y yo y las personas normales no tienen ni asesores, ni banqueros, ni nada de eso, y le pagan un sueldo, le descuentan del sueldo y no puede esconder nada y tiene su casa y la declara y ya. Entonces, claro, terminan proporcionalmente poniendo mucho más impuestos las clases medias, inclusive los pobres vía el IVA y todo eso, que los grandes ricos, lo cual es absolutamente absurdo. Tienen la cantidad, por ejemplo, que se encontró ahora de personas con mansiones en Londres, por ejemplo, y todas a nombres de offshore para no tener que declararlas en su país y pagar los impuestos que se deben. Está bien que sean ricos, está bien que les haya ido bien en la vida con talento, con fútbol, con canto o con negocios, pero también está bien que paguen más que los demás. Y eso es lo que nos ha llevado a un mundo tan sumamente desigual y sumamente donde la riqueza está tan absolutamente concentrada, ¿no? Claro, y además este tipo de periodismo, María Teresa, permite responder la pregunta de cómo es que los ricos se vuelven cada vez más ricos y cómo se concentra la riqueza. Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo es? Bueno, acá estamos viendo lo que decías. Uno de esos casos es el de Julio Iglesias, que usaba sociedades offshore para escribir algunas de las casas, de las mansiones que tiene por el mundo. Claro, hay una organización que se llama algo así como la Red de Justicia Impositiva, algo así traduciendo el inglés, ¿no? Y ellos dicen una cosa muy interesante, ellos dicen pues al final son estos poderosos los que terminan armando la estructura del sistema financiero internacional y le han dejado cableado, y ese es el término que ellos usan, como metido entre el corazón del sistema, estos espacios offshore, y lo han hecho precisamente porque ellos son los que se van a beneficiar después. Y cuando uno mira nuestros países, no en todos, pero en muchos de nuestros países, pues también la legislación, las normas han permitido que esto sea perfectamente legal. Es legal, pero no debería serlo, como dijo una columnista del País el otro día, no debería hacerlo, sobre todo para funcionarios públicos, por ejemplo, en ejercicio. No deberían estar abriendo cuentas offshore en el momento en que están ejerciendo cargos públicos. Porque no estas offshore lo que hace es que no quedan al alcance de la vigilancia de los países. Los países, un investigador, un administrador de impuestos va a mirar qué tienes tú, y cuando se encuentra con Islas Vírgenes, Hong Kong, este tipo de lugares, pues ya no sabe, ya no puede investigar nada más porque nadie le va a dar más información. Este trabajo de investigación, de periodismo de investigación realizado de manera colaborativa, ¿qué es el periodismo colaborativo? ¿Quiénes participan y cómo? Porque uno dice, bueno, ¿cómo organizar a 600 periodistas con sus 600 egos, con sus 600 medios de comunicación? ¿Verdad? Es una tarea, como dicen ustedes los colombianos, que se las trae, arrecha. Berraca. Pues mira, hay ya una experiencia acumulada, ¿no? El ICIJ, yo estuve afortunadamente y por fortuna mía en la primera investigación que hizo ICIJ hace 20 años.
que fue la primera investigación colaborativa que se investigó el contrabando de cigarrillos. Y lo hicimos entre un grupito chiquitito de unos americanos que estaban con ICIJ, un periodista inglés y yo en Colombia, y pudimos descubrir también por acceso a unos documentos, pero estos no nos los filtraron, sino que nosotros los encontramos, los buscamos y los encontramos, cómo organizaban las empresas, una empresa legal, cómo organizaba el contrabando de cigarrillos en todo el continente americano y en Europa también. Y eso de ahí se derivaron demandas multimillonarias que finalmente beneficiaron a nuestros países porque esas platas se devolvieron, o por lo menos se pagaron en parte. Y ahí era una cosa chiquitita que nos teníamos que mandar las cosas por internet, por DHL, etc. Hoy tenemos todo tipo de mecanismos seguros, plataformas encriptadas, y ya una experiencia y un conocimiento de esta red de periodistas de ICIJ que ya se conocen, que son periodistas experimentados. Algunos de ellos han entrado nuevos y obviamente hay todo el apoyo de toda esta red de periodistas, porque fue muy lindo la experiencia. Todo el mundo se estaba apoyando a todo el mundo estaba colaborando. Nosotros colaboramos con CINART, específicamente ICIJ, el CLIP, que fue adentro, una colaboración dentro de la colaboración, porque el CLIP eso es lo que hace. El Centro Latinoamericano ha hecho ya más de 15 o 16 investigaciones de todo tipo, como con 60 o 70 socios en América Latina. Y es que nos juntamos para hacer investigaciones y contar verdades que cruzan fronteras, que no son fáciles de encontrar y que no son fáciles de ver desde un solo país. Y la colaboración es voluntaria, es llena de pasión, es llena de buena onda y realmente se crea una comunidad para el bien, digamos, que es muy emocionante en momentos en que el mundo está un poco apesadumbrado y en muchos países sin esperanza. Este es motivo para tener esperanza. Incluso hay un elemento que el público no conoce y que es que ninguno cobra dinero, ninguno de estos periodistas recibe pago ni de ICIJ ni de CLIP. Se trata de un esfuerzo, una pasión por revelar eso que está oculto. Sí, o sea, cada periodista obviamente trabaja con su medio, trabaja con su equipo y seguramente gana su sueldo en su medio o lo que sea, pero algunos de ellos incluso son medios chiquititos que tienen sueldos muy, muy pequeños. Pero no es una oportunidad para cobrar o para tener más ingresos o nada de eso. Se paga es con esta pasión y con esta emoción de poder realmente traer transparencia a nuestros países y la sensación de colaboración. No te imaginas en esto lo que era esta última semana en el cierre de los Pandora. Bueno, sí aquí en Canal 13 lo vivimos de cerca, porque claro, participamos de esa excitación general que había. Claro, por eso te digo que ustedes también lo saben, porque estaban con nosotros en estos chats a 2000 por hora, todo el mundo descubriendo cosas nuevas, una enorme solidaridad entre muchos de los colegas. Ahí incluso hay un elemento del trabajo de CLIP, ya del Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación, que me parece muy, muy valioso, que es anticipar fenómenos o mostrarlos en tiempo real, pero de alguna manera anticiparlos. CLIP hizo un trabajo enorme hace muy poco tiempo sobre un fenómeno que ahora está en todos los periódicos, que es la migración, la enorme migración a través del continente latinoamericano. Contanos así, nos queda poquito tiempo, pero en 2 pinceladas. Sí, esa investigación que la hicimos como entre 20 medios incluidos, medios fuera del continente, porque la migración nos llevaba a ir a investigar quién venía de África, quién venía de Asia, y a asociarnos con medios de allá. Fue una investigación gigante que terminó mostrando en su complejidad cómo era esta ruta de migrantes asiáticos, africanos, haitianos, que atravesaban todo el continente para ir a Estados Unidos. Y ahora acabamos de sacar un libro precisamente sobre el tema basado en la investigación, porque fue como una investigación de mucho impacto y, como tú dices, un poco reveló algo que estaba un poco oculto. Los Pandora Papers, nos queda ya el último minutito, o minuto y medio.
¿Los Pandora Papers ya se agotaron o podemos esperar más revelaciones a futuro? Yo creo que no hay un periodista hoy que esté en la colaboración de Pandora Papers, incluidos nosotros y ustedes y todos, que no estamos todavía escarbando y que no estamos buscando otras historias y que no estamos buscando, incluso que teníamos historias ya bastante cocinadas, que todavía estamos trabajándolas porque son historias que hay que investigar y documentar muy bien. Porque uno tiene que ser muy serio cuando saca la cosa. No se trata simplemente de decir que alguien tiene un offshore, sino de realmente hacer las conexiones de por qué hay otras preguntas que pueden rodear esa offshore que merecen que el público se entere. Entonces, sí, van a esperar mucho, mucho más. Yo creo que va a haber una cantidad de revelaciones enormes. Además de los impactos que ya están teniendo y que van a dar seguramente resultados. El primer ministro checo está allá temblando por lo que le han encontrado esta mansión en la Riviera Francesa. María Teresa Ronderos, un gusto, un placer conversar contigo. Un abrazo gigante hasta Colombia y muchas gracias por tu trabajo y por tu experiencia. No, gracias a ti, Ernesto, y por una gran colaboración que hicimos juntos con estos Pandora Papers. Muchas gracias. María Teresa Ronderos, gracias. Y gracias a ustedes también por estar ahí, por continuar conectados, por seguirnos. Y bueno, periodismo de investigación para todos y para conocer las cosas que nos interesan, que son asuntos públicos. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.